No tenemos que permitir más clanes, no tenemos que permitir más tratas ni más desaparecidos. No existen desaparecidos, existen asesinos. No hay derecho que un tipo porque tenga poder te mate, te haga desaparecer. Por favor, dejen de mentir. Tengo familia. Me afecta sensiblemente el corazón. Por favor, dejen de mentir. Ahora, el problema central es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero ahora está la oportunidad de Marcela Acuña, su esposa, como candidata a diputada nacional. Transitar este periodo de tensiones. La principal hipótesis que se está trabajando es el supuesto femicidio. Presentamos un proyecto donde pedíamos 1 millón de puestos de trabajo. Así que están detenidos ambos en calidad de participantes por homicidio, ¿no? Y no estoy defendiendo a Mereciano Sena, además personaje que conozco y lo combatí toda la vida. No hay derecho que después escondan todo porque el tipo tiene poder. Porque eran socios políticos de Jorge Capitanich, porque Jorge Capitanich fue el padrino de bodas y lamentablemente después del asesinato de Cecilia Stresowski se conoció todo el dinero y el apoyo que Capitanich le había dado a este matrimonio de supuestos dirigentes sociales, pero que se supo que se habían enriquecido de un modo injustificable y que además terminaron involucrados en un crimen que cambió la política de Chaco. El 2 de junio del 2023, la provincia del Chaco fue el escenario de una historia que estremecería a todo el país. Cecilia Stresowski, una joven de 28 años, desaparecía sin dejar rastro. Lo que inicialmente se investigó como una desaparición de persona, rápidamente escaló a la sospecha de un femicidio, activando protocolos específicos y revelando la presunción de una muerte violenta por razones de género. Este caso, lejos de ser un hecho aislado, abriría una ventana a un entramado de poder sin precedentes, donde la influencia política y económica de una familia parecía estar por encima de la ley. Marcelo Acuña y Emereciano Sena no eran cualquier figura en la provincia del Chaco. Eran los líderes del movimiento piquetero más importante. Tenían una red de contactos y poder político increíble. Se manejaban de una forma a través de la política para poder llegar a los grandes contactos políticos, las primeras bases, como decimos, de la política chaqueña. En el momento de la desaparición de Cecilia Stresowski, ambos se encontraban en campaña electoral. Nuestro partido tiene esta conducta, nuestro partido tiene esta línea, nuestros candidatos tienen que entender y comprender esta línea. Marcela Acuña era candidata a intendenta de la ciudad de Resistencia y Emereciano a primer candidato a diputado provincial. El compañero Jacinto Amaro Zampayo es el candidato a intendente de este frente. ¿Quién le habla? El candidato a diputado, encabezó la lista de diputados de la provincia del Chaco, y también van a estar los senadores y los diputados nacionales para las elecciones. Así que, estamos muy conformes con el trabajo que vienen haciendo los compañeros en toda la provincia. Para aquellos que por ahí creen que nosotros somos como los otros partidos mantenidos, acá estamos trabajando para hacer los chorizos y lo que vamos a comer en la campaña electoral. Todos nuestros fiscales y todas nuestras compañeras y compañeros. No necesitamos de nadie porque trabajamos todos los años para un día de fiesta para nosotros la democracia. Hasta la victoria siempre, compañeros. Nos vemos en la lucha. Para hablar de Emereciano Sena y del poder que logró construir en estos años, tenemos que remontarnos a los años 90. Una época de mucha conflictividad social en la que él buscó posicionarse como un referente de las problemáticas de las personas que lo rodeaban. Buscaba representar y nuclear las demandas de la gente. Sin embargo, con el tiempo quedó demostrado que esa no era su única intención. Lo que en realidad pretendía era posicionarse como un líder indiscutido de las calles. En ese camino lo acompañaron muchos dirigentes sociales, entre ellos uno que conocemos muy bien acá en Chaco, Osmar Quintín Gómez, un dirigente piquetero que hace muy poco tiempo fue condenado por abuso sexual. Antes de ser denunciado, era dueño de una manzana en el barrio
emerenciano. Hay otro escándalo que tiene vínculos con un dirigente piquetero ligado al gobierno de la provincia. Ni bien el gobernador tomó conocimiento de dicha denuncia, ordenó de forma inmediata la elaboración del decreto que puso fin a la vinculación laboral, de Osmar Gómez con la Secretaría de Municipios de la provincia, lugar o área en el cual esta persona cumplía funciones como asesor. Con estos dirigentes sociales, Emerenciano Sena comenzó no solamente a cobrar notoriedad, sino a imponerse usando una metodología que replicó incluso semanas antes de su detención: piquetes y cortes de calle. Una estructura que le valió no solamente este objetivo inicial del que hablábamos de nuclear las demandas de la gente, sino que lo usó como un aparato de control y presión social. Uno de los ejemplos más notorios y que retrata el estilo emerenciano ocurrió en esa época en el barrio Villa Los Lirios. Lo que a mí me flechó, si me preguntás lo que me flechó de él, fue lo enojado que estaba porque los vecinos no querían salir por sus derechos. Entonces, ¿qué hizo él? Le prendió una goma en la vereda de la casa de los vecinos y le empezó a patear y le decía: salgan, salgan, ¿cómo no van a salir? Tienen que salir, y bueno, y salían medio temerosos, no es que salían porque querían, pero tenían miedo y bueno. Su paso por Molinos Río del Plata fue una especie de trampolín a lo que luego fue su plataforma política. Él, en un paro que se realizó en la planta de Puerto Vileras, comenzó a representar a 25 trabajadores. Posteriormente se quedó sin trabajo y comenzó a notar que alguna representación podía llevar adelante con el movimiento Desocupados. Fue ese hecho lo que le permitió convertirse en una especie de referente desde la confrontación, haciendo del conflicto social una marca registrada. Después de la crisis del 2001, Sena ganó una enorme popularidad y tras años liderando el movimiento de trabajadores desocupados creó su propia organización, la que conocemos hoy como Movimientos Socialistas Unidos. Acá es donde el movimiento de los Senas comenzó a consolidar un poder territorial y una relación muy estrecha con el Estado. Hasta la victoria siempre. Un movimiento social como el de Milagro Sala o el de Emerenciano Sena en la provincia de Chaco se convirtió en una estructura de poder porque así lo dispuso la política local y nacional. Durante el kirchnerismo, estos movimientos sociales sumaron muchísimos recursos, poder político y tercerizaron la protesta y también apretar al que no pensaba como ellos. A través del movimiento, la Fundación baja el programa Misión Sueños Compartidos, que iban a arrancar con grupos de 70 viviendas y al terminar esas 70 más. En realidad ahí en el ex campo de tiro se iba a construir un complejo habitacional que incluía jardines, destacamentos, centros de salud, colegios secundarios, plazoleta. O sea, Sergio vino y pintó todo un panorama, ¿entendés? Era el país de la maravilla. Entonces a vos te abría una puerta, una gran esperanza y algo que hasta ese momento era inaccesible para cualquiera de los compañeros que vivían en asentamiento, que vivían en alquileres. Entonces, viste, vos le ponés fuerza y le ponés empuje y decís vamos para adelante. Clarín titulaba: Macri encargó 8 auditorías para saber qué país dejó Cristina. Y entre las 8 auditorías, una de ellas era Programa Sueños Compartidos, un plan que terminó en escándalo. Sergio Joclender declaró en la causa por irregularidades en el programa Sueños Compartidos. Joclender justificó el programa de viviendas porque lograba precios más económicos que otros sistemas de construcción, pero apuntó contra algunos exfuncionarios a la hora de hablar del desvío de más de 200 millones de pesos. Lo que pasó con Sueños Compartidos, a ver, en Villa Río Bermejito todavía no terminaron las casas después de 9 años. El discurso de Capitanich fue: este es el único distrito en el que se terminó todo lo que dejó Sueños Compartidos. Bueno, la verdad que quería recorrer algunos pueblos y saber si eso efectivamente pasó. En la ciudad de Buenos Aires no las terminaron. Que la Fundación Madre de Plaza de Mayo tiene un programa
de una inversión estimada en 370 millones de pesos de inversión en la provincia, que ya hemos inaugurado 3 hospitales, que estamos inaugurando 3 hospitales más próximamente. Este es el hospital que se inauguró ¿cuándo? 4 de diciembre más o menos. Sí, 4 de diciembre. El 4 de diciembre del 2015 inauguraron este hospital. Exactamente, sí. La inauguración de una obra, porque el hospital no está funcionando. De una obra, exactamente, una obra sin terminar. ¿Para qué vamos a mentir si es así? Se inauguró una cosa que se inauguró el frente, porque no está en funcionamiento, hay un montón de cosas que no están terminadas. Y bueno, y así fue, así está. Miren. Pero se decía que estaba que el 95% terminado. Tiene el mismo sistema. Esto está construido con el mismo sistema. Todo. De Telgopor. El mismo sistema que usaban para las casas de sueños compartidos. Así es. Estamos resolviendo problemas sociales extraordinarios. Por eso yo quiero agradecer públicamente a Eve Bonafini, a la Fundación Madre de Plaza de Mayo, a todo su equipo que hoy nos acompañan, porque gracias a ellos hoy estamos resolviendo muchos problemas para la comunidad de la provincia del Chaco. Sin embargo, el verdadero despegue llegó con la asunción de Jorge Capitanich a la gobernación en 2007. La organización de Sena experimentó un fuerte crecimiento en terrenos, movilización y recursos. El rol que jugó el gobierno de Jorge Capitanich y los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner para que crezca el poder de Emerenciano Sena fue clave. Sena no existía, era un dirigente de cuarta categoría. Con el gobierno de Capitanich y de Cristina a nivel nacional, Emerenciano Sena y la provincia de Chaco recibió la tercera parte de todos los recursos de sueños compartidos a nivel nacional. O sea, de 1.200 millones de pesos, los movimientos de Sena en Chaco recibieron más de 400 millones de pesos del año 2010. Sena se convirtió en un militante activo de Capitanich y Cristina Kirchner durante toda la década K. La relación era tan cercana que Capitanich fue padrino de casamiento de Emerenciano y Marcela. Eso fue en el 2014. Y prologó la autobiografía de Sena, Emerenciano, Caudillo del Norte. Caudillo del Norte en realidad es un cúmulo de cosas. Son 10 años donde mucha gente que cree que los movimientos sociales solamente cortan calles o rutas. Esta organización, conducida por el compañero Emerenciano Sena, lo que hizo fue abocarse al trabajo y que hoy la comunidad entienda que nosotros no somos el enemigo de la gente, todo lo contrario. El grado de responsabilidad política de Capitanich es innegable. Le dio beneficios económicos, firmaron acuerdos, le dio terrenos, le dio estancias, le dio los convenios fundamentales para que el clan Sena crezca y se convierta en uno de los emporios más grandes de la provincia de Chaco a nivel nacional. Usted está utilizando para su molino propio una tragedia argentina. Usted está utilizando la dictadura. Usted está ensuciando la causa de la memoria. La cara con acá, pelotudo, cabeza de guardia. Un nombre, una desaparición y un crimen apañado por la corrupción, el tráfico de influencias y el poder político. La base de poder de Emerenciano Sena la plantó en la zona sur de Resistencia, en un predio de 30 hectáreas, donde ahí creó él un estado paralelo. Son viviendas que efectivamente se iniciaron en el año 2013, se reiniciaron luego en el año 2015. Más o menos cotizado en unos 160 o 170 mil pesos, cuando el plan normal, digamos, valía 100 mil pesos con materiales constructivos normales. La Escuela Pública de Gestión Social número 2 del barrio Emerenciano, fundada alrededor del 2012, ofrecía todos los niveles educativos y Sena era su director. Estas escuelas no estaban exentas de controversia. En 2019, la escuela del barrio fue noticia por izar la bandera de Cuba junto a la Argentina y usar la imagen del Che Guevara como escudo. Además de que los alumnos usaban guardapolvos rojos, Emerenciano defendía que en la escuela se debe hacer política y que los chicos deben aprender de ella. Lo del Che Guevara y la bandera de Cuba es una hipocresía, de una ignorancia de los Sena y que intentaron aprovechar para generar una especie de mística que obviamente no eran comunistas.
utilizar la bandera de Cuba, regalame la casa, los merencianos, ¿no? No iba a pasar. O que sea de todos, eso no era de todos. Y en las escuelas se adoctrinaba políticamente. La verdad que estamos muy contentos. Está el hermano de Ernesto Che Guevara, que como ustedes verán es la esencia, el alma de este barrio, de esta organización. Y la verdad que muy feliz porque nosotros, ustedes bien saben, la comunidad sabe que nosotros tenemos como canción oficial de nuestra institución la canción al comandante Ernesto Che Guevara, y que hoy esté presente el hermano para nosotros es importante porque revalida lo que nosotros hacemos todos los días, desde la obra, desde los sectores, desde los comedores donde nosotros damos de comer a los chicos, desde acá que van a jurar a la bandera, digamos, me parece a mí que esto es muy importante y nos da más fuerza para seguir adelante en momentos que parece que las ideologías se compran y se venden. Aparecemos nosotros planteando otra cosa y con mucha alegría sobre todo y ganas de cambiar la cosa desde el socialismo, por supuesto. Niños que terminaron hoy su 7º grado, los vi crecer. Muchos de sus padres en algún momento pertenecieron a la organización, otros viven acá en el barrio, pero somos compañeros lo mismo, aunque no estén más con nosotros en la organización. Y qué casualidad que terminamos de cantar último unas letras que fue escrita a un argentino que como ella nació en Rosario, Ernesto Che Guevara de la Serna, que dio su vida por un país socialista, por un país igualitario, por una política igualitaria. El barrio de Merenciano Sena, cerca de Resistencia, Chaco, era un estado paralelo, era un gueto. Solo podían vivir los amigos y las personas que respetaban las reglas que imponía la familia Sena. En el colegio primario y secundario se dictaban contenidos que elegían los Sena. Las casas las recibían y las construían las personas que le hacían hasta favores sexuales a Emerenciano Sena. Todo lo controlaba Emerenciano Sena, su mujer Marcela Acuña y su hijo Sena. Él controlaba quién le daba las casas, nunca entregaba las escrituras. Todo tenía que ver con la política. Si te subordinabas a la agrupación de Emerenciano Sena, o sea, a Jorge Capitanich, entonces podías ser beneficiado con algo que en realidad era de todos los chaqueños. Eran fondos públicos multimillonarios que no se sabe todavía hoy cómo se gastaron, cuánto tienen los Sena o cuánto pueden haber desviado a cuentas a quién sabe dónde. Sí, evidentemente fue una especie de pseudo estado paralelo que fue creciendo con el correr de los años, sobre todo en el último tiempo del último mandato de Jorge Milton Capitanich, donde, como te decía anteriormente, tenían la potestad de poder de decisión en propiedades, en viviendas, también en la generación de escuelas sociales. Entonces ese estado paralelo, si bien, como te decía anteriormente, es un pseudo estado paralelo porque era comandado o era liderado, más allá de los piqueteros de turno en aquel momento, era liderado por el Ejecutivo Provincial. Entonces, si bien sí, tenían un alto poder de decisión en cuanto a estas acciones que podrían llevar adelante, también existía alguien que permitía que todo esto suceda. ¿Y quién más si no es el Ejecutivo Provincial o parte de él mismo, ¿no? Yo creo que los movimientos, no todos, pero al menos hablo del movimiento del cual soy parte, ha logrado gestionar, y lo que se gestionó se ve acá, más de 400 casas, edificios escolares, se ve bibliotecas, se ve un centro de salud, se ve una radio, o sea, se ve. Y a la gente de por acá es lo que le persiguen, a los carreros, a los changarines, a los pobres. Así que venimos con comida y con propuestas para que el pueblo vea, crea y entienda que es posible organizarse y hacer un barrio como el barrio merenciano, que todos los barrios pueden ser iguales, hasta la victoria siempre. Nos vemos en la lucha. Bueno, hay una definición política que se utiliza mucho, que yo creo que es correcta. Eran gerentes de la pobreza. Ellos juntaban gente muy humilde de estas barriadas, digamos, de los grandes asentamientos, sobre todo aquí en Resistencia y en Saespeña. Ellos tenían el acceso a los dirigentes políticos, digamos, al Estado, al gobierno,
y ellos intermediaban. Lo que pasa es que el gobierno, en esto de evitar hablar con 100 personas a la vez, hablaban con un representante. Lo que no hizo el Estado, creo yo, o por lo menos esto es lo que da cuenta las investigaciones que se llevan adelante en este momento, en la justicia federal y en la provincial, es el destino de los fondos. Es decir, si me pedís 100 pesos para 100 personas y resulta que no les llega un peso a cada una de estas personas, alguien se quedó con ese dinero en el medio y obviamente ese dinero claramente es el que permitía esto de tener capacidad de movilización, capacidad de respuesta, tener hasta su propia infraestructura, es decir, tener un barrio, tener su propio centro de salud, su propia institución educativa. Digo, fueron adquiriendo mucho poder en detrimento de lo que debería ser lo normal, que es que el Estado asista a las personas humildes. Paralelamente a la construcción de su movimiento, Sena y su esposa Marcela enfrentaron acusaciones. En 2008 fueron denunciados por trata de personas con fines de explotación laboral en el marco del programa Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo. Trabajadores testificaron sobre condiciones laborales abusivas, retención salarial y la obligación de participar en marchas y cortes. Sena habría ordenado la usurpación de tierras como La Rubita y el Campo de Tiro. Aunque procesados, fueron sobreseídos definitivamente en septiembre del 2024 por prescripción de la causa debido a un letargo judicial de 12 años. El caso de Cecilia Stresowski terminó con el poder de los Sena. Cecilia Stresowski demostró y confirmó que se utilizaban a los pobres, que se los sometía y que se los podía desaparecer casi sin consecuencias. Estuvieron a esto los Sena de quedar impunes. Buscaron la protección política, policial y social de la provincia de Chaco. La victoria electoral deberá ser contundente. Muchas gracias. Los abrazo sobre mi corazón para construir el futuro que queremos. Muchas gracias. Fue un hecho bisagra, importantísimo. Sin duda fue un hecho bisagra para la sociedad chaqueña, porque veíamos en la semana previa electoral que, incluso te lo digo con datos, estudiado, investigado, de que jugó un papel preponderante en las elecciones también, donde la sociedad acá en Resistencia, hasta días antes, votaba al Ejecutivo local, estaba harta o cansada, y con el caso Cecilia se cambia ese chip y empieza a apuntar a la provincia, empieza a decir, no, está mal lo que está pasando en Resistencia porque tengo baches, porque no me limpian la calle y todo lo demás, pero acá también hay corrupción, hay mafia. Entonces cambió un poco la mirada social y política de la sociedad de Resistencia en ese sentido. Y acá en la provincia se apropió de eso, lo readaptó, lo reacomodó, y esa narrativa cayó de 10, por decirlo, a ver, es estrategia política, ¿no? Bueno, yo creo que él es responsable de todo, y explico por qué. Más allá de cuestiones partidarias, digamos. Yo lo que siempre reivindiqué de Chaco son dos cosas. Una es que es un crisol de razas, y en ese crisol de razas el trabajo era parte de la identidad del chaqueño. Esta gente no significaba eso, porque lo que inicialmente era demanda para pequeños productores que querían gallinas y chanchos para salir de la crisis del año 2000, se convirtió en una organización política que manejaba fondos públicos sin generar nada. La segunda cuestión que yo reivindico del Chaco es que Chaco tuvo una impronta socialista en sus primeros tiempos, y esa impronta se traducía también en lo que habían traído los inmigrantes, que era la formación de las cooperativas. Aquí las denominadas cooperativas nunca generaron lo que es, primero, trabajo genuino, capacitación de las personas, la independencia, si se quiere, del Estado. Ellos cada día eran más dependientes de los aportes públicos y más exigentes
y extorsionadores. Entonces, cuando yo esto no lo paro, me parece que me estoy convirtiendo de alguna manera primero en tolerante y después en cómplice. Si el Chaco, a través de la coparticipación, recibía millones y millones y millones, y esto se perdía, estamos complicados. Me acuerdo de haber seguido el informe, y perdón que lo mezcle, pero para tener una dinámica, el informe de lo que se denominó el FISU en Buenos Aires con Juan Grabois. Entonces, la cantidad de plata que los argentinos destinamos para que la gente viva en condiciones normales, y resulta que la gente seguía viviendo en asentamiento. Entonces digo, si yo soy el jefe del Estado provincial, yo tengo una responsabilidad directa o indirecta en este fenómeno que termina visibilizado en lo que es Cecilia, porque yo creo que si no hubiera ocurrido, lamentablemente, la muerte de Cecilia, esta gente hoy seguiría con mucho más poder. Que tiemble el Estado, el cielo, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide a Cecilia, por favor, señor presidente. Por todas marchando aquí en resistencia, por las comandantas peleando con fuerzas, por las pibas luchando en barranqueras, por todas las madres chaqueñas cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza